Hola, mi nombre es Rosel Guaraguara y en esta ocasión les voy a exponer sobre la osteología de la columna vertebral y del tórax. Entonces, empezando con la columna vertebral, como vemos en el siguiente video, no es nada más que un tallo longitudinal óseo, el cual va a estar compuesto por vértebras en un número de 33 a 35. Esta columna vertebral eh, en cuanto a su situación, está situada en la parte media y posterior del tronco. En cuanto a su longitud, en las mujeres es de 60 a 65 centímetros y de los hombres es de 73 a 75 centímetros, pero esto puede variar según también la altura. Bueno, dicho eso, como dijimos que va a estar compuesto por 33 a 35 vértebras, también se los va a dividir en 5 regiones. Por lo tanto, vamos a tener 7 cervicales, 12 vértebras torácicas o dorsales, también aquí muestra las 5 lumbares, también, y el hueso sacro, que no es nada más que la unión de las 5 vértebras sacras. Y por último, pero no menos importante, el coxis, que puede ser de 3 a 5 vértebras. Entonces, ya. Empezando desde allí, quería igual mencionar que en una vista lateral a la columna vertebral se la ve que presenta ciertas curvaturas, ¿ya? Entonces, si la convexividad está mirando hacia adelante y la concavidad hacia atrás, se dice que es una lordosis. Entonces, por lo tanto, a este nivel, que es el nivel cervical, sería lordosis. Por eso es que lo puse de esta manera, las 7 cervicales, lordosis. Mientras que la región torácica, vemos que la concavidad es anterior y la convexividad es posterior. Todo lo contrario a la lordosis. Por lo tanto, a este nivel sería lo que es la cifosis. Entonces, dicho eso, podemos decir que las lumbares, eh, como están mirando su cara convexa anterior, podemos decir que son lordosis. Y las sacras, cifosis. Bueno. Dicho eso, vamos a pasar a mencionar las características generales que van a presentar en sí todas las vértebras, tanto cervicales, torácicas y lumbares. Entre estas características generales tenemos al cuerpo vertebral, que ahorita lo señala justo la flecha. Este cuerpo vertebral presenta tanto una cara superior y una cara inferior, esta circunferencia. Esta, este cuerpo, posterior a este, se va a encontrar un foramen o un agujero, que se denomina foramen vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. Después vemos que en conjunto, o cuando se superponen varios agujeros vertebrales, me van a formar lo que es un conducto, que vemos ahí clarito, se lo ve, que se denomina conducto vertebral o conducto raquídeo. ¿Ya? Bueno, aparte, otras características generales, tenemos a estas partes de aquí denominadas láminas, a los pedículos, que son astas verticales, dos astas verticales, una, dos, que presentan escotaduras, una superior y una escotadura inferior, que es mucho mayor. Entonces, aquí un punto importante. Vemos que una escotadura inferior de una vértebra con la escotadura superior de otra vértebra forma un agujero. Este agujero se denomina foramen intervertebral o también denominado agujero de conjunción. Y por este foramen intervertebral me van a pasar lo que son los nervios espinales. Pasando a otras características, vemos esta pronunciada apófisis que se denomina proceso espinoso o apófisis espinosa. Después tenemos a los procesos transversos o apófisis transversas. También los apófisis articulares, que son 4. Dos superiores, que ahorita claramente se las ve, y aquí las dos inferiores. Las inferiores, como vemos, miran hacia adelante, mientras que las superiores van a mirar hacia lo que es a la parte posterior. Bueno, ahí vemos cómo se articula una cara igual, eh, una cara articular inferior de una vértebra con la cara superior, con la cara articular superior de otra vértebra. Bueno. Ahora voy a pasar a describir características de las vértebras que las diferencian de otras. ¿Por qué las cervicales son diferentes a las torácicas y las torácicas de las lumbares son diferentes? Empezaremos con las cervicales, que como ven aquí en este esquema, las cervicales, bueno, yo las dividí en dos.
las vértebras atípicas. Cuando me refiero a vértebra atípica, me refiero a que estas vértebras van a presentar ciertas características que las demás no presentan, ¿entienden? Entonces, empezaremos con esas y entre esas tenemos al atras, que es la primera cervical, después tenemos al axis, que es la segunda cervical, y la cervical 7, que ahorita les voy a mostrar por qué es una vértebra típica. Entonces, ya. Dicho eso, vamos a empezar con el atras. Aquí claramente vemos al atras, vemos que ahorita está mostrando lo que son sus masas laterales. Este generalmente no presenta cuerpo, al contrario, presenta arcos, un arco anterior aquí y un arco posterior. Después tenemos a las apófisis transversas del atras, que, bueno, van a circunscribir un agujero, que es el agujero transverso, ¿ya? Por este agujero va a pasar la arteria vertebral. Otra característica igual importante, que aquí claramente lo menciona, son el ligamento transverso, que se inserta a este nivel de acá que estoy señalando, que ahorita lo va a mostrar mucho mejor. Este ligamento me va a dividir a este agujero en dos partes, una posterior que va a estar relacionada con el conducto raquídeo y una anterior con lo que es la apófisis odontoides del axis. Ahora ya, ahí vamos a pasar a lo que es el axis. El axis, como vemos aquí, es que la eh, vértebra cervical segunda, lo que más la diferencia es esta, que es la apófisis odontoides, que dijimos que se articula con el atras, ¿ya? Bueno, ahora pasamos a la vértebra cervical. La vértebra cervical también se le denomina vértebra prominente. ¿Por qué? Porque se dice que presenta o su apófisis espinosa es de una mayor longitud a comparación de las demás. Y ahí claramente lo muestra. Además, esta es única, es una sola. Es igual a diferencia del resto, de la C5, de la C4. ¿Por qué? Porque las demás, en cambio, su apófisis espinosa son bituberculares, que quiere decir que se bifurca, por lo tanto presenta dos, ¿ya? Eso también es una característica. Ya, ahora sí hablando de características generales ya de las vértebras cervicales, vamos a ver que este presenta un cuerpo rectangular y también vamos a ver que en este cuerpo lo que igual diferencia es que presenta ganchos, aquí este nivel de acá, o también denominados apófisis semilunares, que se van a ir a sentar con las apófisis semilunares de las vértebras vecinas. Ya. Después, otra característica es también su agujero vertebral o foramen vertebral. ¿Por qué? Porque en las cervicales, este agujero vertebral es de forma triangular, ¿ya? Pero para ser más exacto, es un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Que va a presentar dos lados iguales, que ahorita lo vemos, que en este caso estaría representado por las láminas, y un lado más extenso que los otros dos, que en este caso estaría en relación con el cuerpo, ¿ya? Entonces un triángulo isósceles. Eso igual es una característica para diferenciarlo. Ya dijimos que su apófisis espinosa va a ser bitubercular. Ya. Después, ¿qué más? El proceso transverso, que circunscribe lo que es el agujero transverso. Y tampoco no olvidaremos las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores. Ahora pasaremos a las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, bueno, eh, vemos que en cuanto a su apófisis espinosa, claramente vemos que esta se dirige en sentido inferior, ¿ya? Eso es uno. Dos, es esta, aparte en lo que respecta a sus apófisis transversas, van a presentar, aquí claramente, y justo lo señala, una fosita costal, denominada fosita costal de la apófisis transversa, que esta fosita se va a llegar a articular con lo que es el tubérculo de la costilla, ¿ya? Que enseguida igual les voy a mostrar cómo se articula, ahí igual. Después tenemos lo que es su cuerpo, que igual su cuerpo de la torácica es de forma cilíndrica, como vemos acá. Además, ¿qué más? Mencionamos que en cuanto a su agujero,
aquí claramente se ve su agujero, no es triangular, sino se dice que tiene una forma más circular en cuanto a las vértebras torácicas. Ah, ahora mencionar aquí un paréntesis porque igual hay ciertas vértebras torácicas que son diferentes al resto. Entre estas tenemos, aquí claramente dice la décima torácica, décima vértebra torácica. ¿Por qué? La décima vértebra torácica no presenta fosita costal en su apófisis transversa. Acabo de mencionarles, ¿no ve? Que presenta, pero la décima no va a presentar. Haciendo un pequeño paréntesis, el cuerpo de lo que es la vértebra torácica, aparte, presenta igual fositas costales, el cuerpo de la vértebra torácica. Fositas costales superior y una inferior. Bueno, estas en sí llegan a articularse con lo que es el cuerpo, no, perdón, con la cabeza de la costilla, ¿ya? Mencionando eso, también podemos, ahí ya hablamos de la onceava y doceava torácica. ¿Por qué? Porque estas no tienen fosita costal, o solo tienen una fosita costal completa, en cuanto al aspecto que les dije antes. Y también solo no tienen lo que es la fosita costal de la apófisis transversa, igual, ¿ya? Entonces, esas son las características que las diferencian de las demás torácicas, ¿ya? De las demás vértebras torácicas. Bueno, continuando, bueno, ahí muestra lo que son sus pedículos, las láminas y su apófisis espinosa. Quería mostrarles cómo se articula esta vértebra torácica con lo que son las costillas. Ahí muestran, ¿no ve? Ahí está. Dijimos que se articulaba con las costillas por medio de dos articulaciones. Una, que ahorita claramente se muestra a nivel acá, aquí está. La flecha lo señala claramente, que como dijimos, ahí claramente se ve, ahí haciendo un paréntesis. Se ve que la fosita costal de la apófisis transversa se articula con el tubérculo de la costilla. Uno es eso. Dos, la otra articulación claramente igual. Vemos que la fosita costal se articula del cuerpo, se articula con lo que es la cabeza de la costilla. Aquí sería de la siguiente manera, porque la fosita costal inferior y la fosita costal superior de otra vértebra, ambas se articulan con la cabeza de la costilla. Por lo tanto, la cabeza de la costilla tiene dos caras articulares. ¿Ya? Eso también es importante. Bueno, ahora vamos a ver que en cuanto a sus apófisis transversas, igual quería mencionarles que se dirigen lateralmente. Y bueno, como dijimos, sus apófisis espinosas inferiormente. Ya. Ahora vamos a pasar a las siguientes vértebras, que son las 5 vértebras lumbares. Bueno, ahí sigue la torácica. ¿Ves? Ahora sí, con las 5 vértebras lumbares. Las 5 vértebras lumbares, bueno, podemos decir en cuanto a su cuerpo, tiene la forma de un riñoncito, como vemos acá. Y vemos que su diámetro transversal es mucho mayor que su diámetro antero-posterior. Uno es eso. Después, en cuanto a su agujero eh, o foramen, este presenta, como vemos, una forma triangular, pero si se recuerdan, dijimos que igual presenta una forma triangular el agujero de la cervical. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? El agujero vertebral de las vértebras lumbares resulta ser un agujero de forma triangular, pero un triángulo equilátero. ¿A qué me refiero con equilátero? Que claramente aquí se lo ve que va a tener los tres lados iguales. Entonces también es una característica que la diferencia de las demás. ¿Ya? Bueno, continuando,
vamos ahora a hablar de, ya, vamos a hablar de su apófisis espinosa, como aquí lo muestra, y vemos claramente cómo esta se dirige en sentido horizontal, ¿ya? Eso también es importante, ya que como se va a unir con la 12ª vértebra torácica, las torácicas dijimos que su apófisis espinosa se dirigía inferior. Entonces podemos diferenciar la torácica de la lumbar igual por su apófisis espinosa, porque de la lumbar se dirige horizontal. Además, y otra diferencia es que su apófisis espinosa es de forma cuadrangular, como vemos aquí. Vemos ahí sus apófisis transversas, que aquí igual haciendo un importante eh, mencionar que las apófisis transversas presentan lo que son las apófisis accesorias, mientras que lo que son aquí claramente se ve, las apófisis articulares, van a presentar lo que son las apófisis mamilares, ¿ya? Entonces, aquí claramente vemos, apófisis transversa presenta lo que es la apófisis accesoria y las apófisis articulares presentan lo que son las apófisis mamilares. Claramente aquí se les ve y lo señala, ¿ya? Bueno, ah, ya, eso. Ahora vamos con el hueso sacro. Bueno, el hueso sacro, como lo vemos aquí, tiene una forma triangular. Por lo tanto, podemos decir que tiene una base y un vértice. Y también va a presentar caras laterales, aquí, una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior resulta ser que es cóncava, su cara anterior, ¿ya? En su parte media vemos que está representada o la representa la unión de los cuerpos de las vértebras o de las 5 vértebras sarcas. Es la fusión de estos cuerpos. Externamente a esta vemos orificios que son los agujeros anteriores de sacros, que son exactamente 4 agujeros a cada lado. ¿Ya? Eh, Ya. Después, como les dije, ahí están sus caras laterales y su cara posterior. Aquí, en su cara posterior, presenta lo que son estas apófisis articulares, que se van a ir a articular exactamente con la quinta lumbar. Ya. Ahora hablaremos sobre la cara posterior del hueso sacro. En cuanto a su cara posterior de este hueso sacro, podemos decir que va a presentar 3 crestas, ¿ya? Una cresta, aquí claramente se le ve, que es la cresta sacra media, la media. Una cresta sacra intermedia y una cresta sacra lateral. La cresta sacra media, la media, vemos que esta se origina a partir de la fusión de lo que son las apófisis espinosas de las vértebras sacras, ¿ya? Entonces fusionadas forman esta cresta y vemos que llegado un momento estas crestas se bifurcan en 2, ¿ya? Y por esas a nivel de aquí ya se le denomina lo que son las astas del hueso sacro. ¿Qué me van a circunscribir en esta parte? eh, o limitan esta parte, que es el hiato del sacro. Bueno, como dijimos, esta sería la cresta intermedia, ¿ya? Que no es nada más que la fusión de las apófisis articulares de los vértebras sacras, ¿ya? Bueno, entre esta cresta intermedia y esta cresta media, se va a encontrar este canal, que es el canal del sacro, que no es nada más que igual la fusión de lo que son las láminas de las vértebras sacras. Y por último tenemos, como les dije, a la cresta lateral, que bueno, resulta de la fusión de las apófisis transversas, ¿ya?
Y bueno, antes mencionarles que eh, entre esta cresta lateral y entre la cresta intermedia, vamos a encontrar los orificios o agujeros posteriores sacros, que igual son 4, por donde van a pasar ramas del nervio, um, ramas posteriores del nervio sacro. ¿Ya? Bueno, ahí lo muestra. Ahora pasamos a lo que son, bueno, ya hablamos de su cara posterior. Ya, ahora vamos a hablar sobre su base, ¿ya? La base del hueso sacro. Ahí claramente está el promontorio del sacro. Bueno, en cuanto a su base, podemos decir que eh, aquí claramente se ve. En la parte media está representada por la cara superior de la primera vértebra sacra, que posteriormente a esta vemos un conducto, que sería el conducto del sacro, y lateral a este conducto se encuentra lo que son estas tipo alas, que serían las alas del sacro. Bueno, ahí ya vemos, como dijimos, su cara posterior. Ahora hablaremos sobre sus caras laterales, que presentan una superficie auricular, que se van a ir a articular con él. Ya. Bueno, hablando de sus caras laterales, tenemos que presenta esta superficie articular que se denomina eh, eh, que tiene la forma de una oreja, que sería la carilla auricular. Y un poco aquí a esta vecina, se encuentra lo que es la fosa cribosa, ¿ya? Y bueno, ya. En cuanto a su vértice del hueso sacro, podemos decir que este se va a llegar a articular con la base del coxis. ¿Por qué digo base? Porque el coxis, ahorita yo creo que vamos a ver, eh, va, va a presentar lo que es una forma triangular. Aquí está, claramente se lo ve. Igual presenta una forma triangular, por lo tanto igual va a tener una base, una cara anterior, una cara posterior y un vértice. El coxis presenta igual astas, esta que se denomina asta del coxis y astas laterales, ¿ya? Y bueno, eso en cuanto al coxis, dijimos que puede ser de 3 a 5, mucho varía, mucho. Después tenemos a lo que es las costillas o el esqueleto del tórax, el cual está representado por tanto las costillas como el esternón. En cuanto a las costillas, podemos decir que, como vemos acá, son huesos alargados que tienen forma de un arco, ¿ya? Y bueno, eh, se les va a dividir a estos huesos. Eh, Primero, vamos a decir que tenemos 24 costillas, que se sitúan, como vemos en la imagen, 12 a cada lado. Y se les va a dividir en 3 segmentos. 7 costillas verdaderas, ahí claramente se ve, 7 costillas verdaderas, 3 falsas y 2 frotantes. ¿Ya? Bueno, ya. En cuanto a sus características, generales en sí, podemos decir que las costillas presentan, aquí claramente lo señala lo que es la cabeza de la costilla. Ahí tenemos al tubérculo y entre ambos al cuello, ¿ya? Bueno, después ahí vemos, ¿no? Como antes les mencioné, cómo la cabeza se llega a articular entre la fosita costal inferior de una vértebra y la fosita costal superior de otra vértebra. Ya, ahí tenemos, ese ya es con el tubérculo de la costilla. Ese es otro, ya. Algo que mencionar aquí. Eh, Podemos diferenciar igual las costillas. En este caso, la primera, que aquí lo vemos, es es la costilla más ancha de todas y la más pequeña, ¿ya? Además, igual
se los ve. En su borde medial tiene lo que es el tubérculo del músculo escaleno anterior. Y a ambos lados de este tubérculo del músculo escaleno anterior, estamos hablando de la primera costilla, se encuentran surcos, ¿ya? El surco de la vena subclavia y el surco de la arteria subclavia. Otras costillas, podemos mencionar a las flotantes, que sería la 11ª y 12ª costilla, que igual, ¿qué les caracteriza? Las caracteriza el hecho de que no presentan el tubérculo y uno es eso. Y su cabeza tiene solo una cara articular. Esa es la segunda, porque dijimos que a nivel, bueno, cuando estas se insertan a nivel de lo que es las vértebras torácicas, no ve que se citaban por dos caras articulares, sus cabezas, pero en este caso ya las últimas solo es por una cara. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el esternón. El esternón se divide igual en tres segmentos. Primero tenemos al manubrio del esternón, al cuerpo del esternón y a la apófisis sifoides. Bueno, eh, podemos decir que entre la unión de lo que es el manubrio del esternón con el cuerpo del esternón hay un ángulo que es el ángulo del esternón, que es el ángulo de Luis, el cual es palpable. Eso es un dato importante. También podemos decir que en cuanto a su superiormente, a este nivel, el manubrio presenta una fosita clavicular con la que se articula con la clavícula, que bueno, ya lo sabemos, mediante una articulación en silla de montar o celar o también de manera encaje recíproco. Después tenemos aquí a este nivel lo que es la escotadura yugular, ¿ya? Y bueno, podemos decir que en sí presenta a este nivel siete escotaduras. Por eso que van a ir a, sí, 7 escotaduras. Eh, podemos decir también que en cuanto a la apófisis sifoides, esta llega a bifurcarse, en sí presenta dos, o sea, se bifurca, y también se dice que igual puede estar perforada. Bueno, eso en cuanto a la explicación, espero les haya servido. Gracias.